Hebreos capítulo 10, desde el versículo 22, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El versículo 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Padre, gracias por tu palabra. Disponemos nuestro corazón para escuchar tu voz con este alimento que tan bien le hace a nuestro espíritu, a nuestra alma. Te pido, Espíritu Santo, que me uses como instrumento en tus manos y sea, amado Dios, tu voz la que se escuche en este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Vamos a enfatizar principalmente en el versículo 25. Compartimos desde el versículo 22, porque fíjese que tiene una particularidad estos versículos, y si hubiese que poner un título, o dentro de los títulos que se puede poner a esta reflexión, puede ser privilegios de ser hijo de Dios, o privilegio de ser cristiano. Fíjese que está hablando de cosas, acciones que se deben de realizar. Esto está dirigido obviamente a la iglesia. En primer lugar, fíjese que acá está la garantía que tenemos como hijos de Dios de poder acercarnos a la presencia del Señor por Jesucristo. Dice, acerquémonos. Fíjese que cada versículo prácticamente está hablando de acciones. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, nosotros tenemos a través de Jesucristo hoy día acceso directo a Dios. Fíjese, no hay burocracia como la burocracia que a veces estamos acostumbrados a conocer en este mundo. Cuando usted va a hablar con una autoridad, tiene que cumplir todo un reglamento, tiene que ir a una oficina de parte, tiene que pedir una cita. Nosotros hoy día, a través de Jesucristo, insisto, porque es a través del mérito de Él, podemos acercarnos al Señor con plena certidumbre, corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe, señala la palabra. Ahora, el versículo 23, para avanzar, dice, mantengamos firme. Fíjese, otra acción más. Ya dijo que acerquémonos con corazón sincero. Ahora dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos a ver cómo otra versión señala este versículo. El versículo 23 dice, sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió, dice la traducción, el lenguaje actual de ese mismo versículo. Fíjese que está hablando de acciones. Versículo 24, y considerémonos, esa es otra acción más, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjese que acá también ya podemos ver lo que es la interdependencia, lo que es ser parte de la familia de Dios, lo que es ser parte de la iglesia. La iglesia aquí en la tierra y la iglesia triunfante, los que ya han partido los brazos del Señor, son parte, todos somos parte de la familia de Dios. Sabemos que Dios tiene hijos solamente. Dios no tiene sobrinos, no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y hay una condición bíblica para llegar a ser hijo de Dios. Vale la pena hacer este alcance, porque por ahí hay gente que a veces cree que por el hecho de ser persona son hijos de Dios. No, si ¿qué cree que soy? No soy animal. No. Hay un requisito bíblico para llegar a ser hijo de Dios, que es lo que señala claramente la Escritura en Juan 1:12, versículo que la mayoría de nosotros ya conoce de memoria, porque dice, más a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre. Entonces, la iglesia, el cuerpo de Cristo, está compuesto por personas e individuos como usted y como yo. También contamos a la iglesia triunfante, a los que ya han partido los brazos del Señor, personas que no solamente creían, porque también allí hay otra confusión a veces que dice la gente, no, pero si yo creo en Dios. Sí, recuerde usted que Santiago en su carta dice que los demonios también creen y tiemblan. Fíjese. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso una vez de creer? Es recibir. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o sea, formar parte de la familia de Dios, la familia más importante que existe. ¿Por qué dirá usted la familia más importante? Porque la familia de Dios trasciende este mundo. El vínculo que nosotros hoy tenemos en nuestras familias, ese vínculo algún día terminará. Pero el vínculo que nosotros tenemos con el Señor en esa familia eterna es para siempre. Por eso que hay que mantenerse siempre arraigado, firme a la vid que habló nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, acciones, dijimos, ¿verdad? Acerquémonos, mantengamos firme, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Está hablando a la iglesia. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Veamos cómo es que la traducción del lenguaje actual señala este versículo. Dice, tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. Y ahora vamos al versículo, que es el versículo que más me gustaría en esta oportunidad que reflexionáramos, que es el versículo 25. ¿Se fijó? Desde el versículo 22, cada uno de los versículos está marcando una acción, algo por hacer, un verbo. El versículo 25 no es la excepción. Fíjese que el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos. Aquí hay que poner atención en algo. Esta carta está escrita en el primer siglo después de Cristo, en los primeros 100 años de historia después de Cristo. Fíjese que en los primeros 100 años después de Cristo ya habían personas que no se congregaban. Ya habían personas que a lo mejor ponían otras cosas por hacer, otras actividades, no sé. La cosa es que el escritor de esta carta a los hebreos, que con precisión no se sabe si es el apóstol Pablo, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Si usted se va a la primera hoja donde comienza el libro de Hebreos, nos dice carta del apóstol Pablo a los hebreos, carta a los hebreos. No se sabe bien quién escribió esta carta. Algunos dicen que el apóstol Pablo, otros dicen que puede haber sido un discípulo de Pablo. La verdad que el estilo de escritura se asemeja mucho a las cartas que conocemos del apóstol Pablo. Fíjese que este versículo parte diciendo, no dejando de congregarnos. Ya hablamos, lo dijimos, y estos versículos anteriores también vienen hablando de los privilegios que significa ser un hijo de Dios, que significa ser un cristiano. Pero fíjese que acá hay un deber. Este es un deber. Es la palabra de Dios. Está señalando no dejando de congregarnos. Punto. Dice, hay una coma, quiero decir, hay una coma. Dice, como algunos tienen por costumbre. Había gente que usualmente, habitualmente se congregaba, y quien escribe esta carta, entendemos que es el Señor el que inspira esta carta, ¿no es cierto? Como dice la Escritura, que toda palabra es inspirada por Dios, es el Espíritu Santo usando a esta persona, las manos de esta persona para escribir. Ya habían personas que tenían ese hábito, pero fíjese, dice, como a algunos tienen por costumbre. En este tiempo que estamos viviendo hoy, es distinto, por ejemplo, comunicacionalmente a los tiempos cuando se escribió esta carta. Hoy día hay muchas iglesias que incluso tienen la transmisión de sus reuniones por internet o la transmisión de sus reuniones por televisión. Entonces, eso, la gente puede seguir el culto o la parte de la palabra desde su casa. Es distinto el tiempo, ¿no es cierto?, en el área comunicacional, pero la instrucción de la Biblia sigue siendo la misma. Esto no ha vencido, no tiene fecha de vencimiento, por si acaso. A eso me refiero, no tiene fecha de expiración. Bien,
Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Fíjese que en este tiempo había gente que tenía ese hábito, y es la palabra de Dios que también a nosotros nos está instruyendo a que tenemos que congregarnos. ¿Por qué será entonces importante congregarse? Si a lo mejor uno podría decir, yo puedo escuchar la reunión por la radio, o puedo alimentarme espiritualmente por la radio. ¿Por qué será que la Biblia, digámoslo de otra forma, que Dios a nosotros nos impulsa, nos dice que tenemos que congregarnos, que está dentro de los deberes cristianos? ¿Por qué será? ¿Por qué dicen ustedes que puede ser? ¿Por qué creen que es importante? ¿O por qué creen que la Biblia da este mandato? ¿Por qué podría ser? Ya, es un mandamiento, sí. ¿Por qué podría ser? Para que se cumpla todo lo primero. Bien, ahí hay un detalle importante. Fíjese, que está hablando de la interdependencia, está diciendo por ahí unos con otros. Bien, ¿qué más? Por ahí la galería atrás, ¿qué dicen? ¿Por qué será? Un poquito más fuerte, por favor. Para estar en comunión con los hermanos. Bien. Ahora vamos a hacer la pregunta de otra forma. ¿Por qué viene usted acá? ¿Se ha preguntado alguna vez? Para encontrarse con el Señor, ya, por allá al fondo. ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Por qué sería? Por ahí, Vane. Porque sentimos necesidad de venir. Bien, Patricia, porque Dios nos escogió. Bien, ¿qué más, Vane, allá? Conocer más a Dios. Fíjese que la idea de iglesia, la idea de una comunidad, como al comienzo, no fue una idea humana, fue una idea que viene de Dios, de formar la iglesia. Jesús comenzó con el Evangelio, y la iglesia en sí comienza en el libro de los Hechos. Ahí comienza la iglesia. Y fíjese usted que la iglesia tuvo muchísimos problemas, inconvenientes, para poder tener una reunión como esta, en un comienzo. Donde se juntaban, por ejemplo, se juntaban en las catacumbas donde enterraban a las personas muertas. Ahí se juntaban los primeros cristianos para poder tener un espacio de comunión. Si usted ve el libro de los Hechos, en el capítulo 2, por ejemplo, va a ver usted una expresión como esta: y perseveraban juntos en la oración. ¿Ve? La Biblia señala claramente la importancia que tiene la unidad. Jesús oró por la unidad de su cuerpo. Entonces acá hay un llamado que el Señor nos hace a través de su palabra. Usted hoy está acá, pero pueden haber muchas personas que están escuchando en este minuto y que por tiempo no se congregan, dejaron de congregarse porque dicen, bueno, yo tengo mi vida devocional aquí en la casa. ¿Qué tiene? Si yo puedo orar, puedo leer la palabra, yo puedo tener mi tiempo de comunión acá y estoy más tranquilo. Alguien incluso podría llegar a decir, ¿sabe qué? Hasta tengo menos problemas, porque en la iglesia hay problemas, es cierto. Pero dijimos que esta es la familia de Dios, y la familia de Dios aquí en la tierra es una comunidad de gente imperfecta. Alguien puede decir, no, ¿sabe qué? Yo iba hasta que comenzaron a presentarse los problemas. Pero fíjese que hay algo importante, como decíamos también, y como decía Magalí de los versículos anteriores, hay una expresión los unos a los otros. Esa expresión es una expresión de interdependencia. Con esa expresión, ¿sabe qué? Lo que yo y usted tenemos que entender, que nosotros tenemos que estar comprometidos con la iglesia local, comprometidos con la actividad, porque alguien puede decir, dejé de ir porque sabe muchos problemas. La pregunta es a esa persona, si es que hay alguien que piensa así, ¿por qué mejor no trabajó para solucionar esos problemas? Más que decir, no, no voy porque sabe mucho problema ahí. No, no voy. ¿Ve?
Si estamos comprometidos con la obra, si estamos comprometidos con la iglesia, nosotros también tenemos que comprometernos para que la obra del Señor, la familia de Dios crezca. ¿Ve? Acá hay madres, hay padres que cuidan a sus hijos, ¿no es cierto? Hay personas que tienen historias de vida que han sido vidas marcadas a veces por el esfuerzo, y a veces hasta por el dolor. Entonces hay una protección para los hijos. Y esta familia de Dios cuenta con la protección de Dios. No está sola la familia de Dios, la iglesia. Dios es el dueño, Jesucristo pagó por ella. Bien, y la Biblia dice que es la cabeza de la iglesia. Bien, entonces fíjese que la instrucción bíblica es clara: no dejando de congregarnos. ¿Cuándo es que tenemos que congregarnos? Cuando solamente tenemos las ganas de hacerlo, cuando solamente decimos, no, ahora sí que estoy pasando por una buena situación, ahora voy. No, la Biblia dice, como algunos tienen por costumbre. O sea, habían personas que tenían ese hábito, esa costumbre, ya lo dijimos, pero habían otras personas que no, que a lo mejor también decían, no, mejor más adelante voy a ir, más adelante, ahora estoy muy ocupado, tengo un montón de cosas que hacer o estoy muy ocupada. En ese tiempo ya habían personas que pensaban así. Por eso entendemos lo que dice la Biblia, no dejando de congregarnos. Entonces, en este lugar o en los lugares donde nos congregamos, ¿sabe? Tenemos que entender lo que ustedes han dicho, que hay un espacio de comunión, hay un espacio de crecimiento, aún en las diferencias. Porque alguien puede decir, no, es que, pucha, yo conozco a tal hermano, yo conozco a tal hermana y es complicado. Pero muchas veces esa gente complicada, Dios permite ponernos cerca de esa gente para tratar con nuestro carácter. Claro, porque es fácil amar a las personas que nos hacen bien, o es fácil hacer el bien a las personas que nos hacen el bien, pero el propio Señor Jesucristo enseñó que nosotros tenemos que hacer el bien a todos. Recuérdese que pone incluso el ejemplo de Dios, que Dios pone este sol maravilloso sobre todos. Cuando llueve, llueve para todos. No solamente llueve sobre la iglesia, sino que llueve sobre todo. La iglesia es una comunidad, la iglesia es un organismo, la iglesia no es un club social. Entonces usted tiene que sentirse parte de la iglesia en forma activa, con todo lo que hace la iglesia. Usted estará ahí porque usted es parte de la iglesia. Si usted crece espiritualmente, crece la iglesia. Si el Señor le bendice a usted, ya sea en cualquier área que le bendiga, la iglesia es bendecida porque somos parte uno del otro, somos interdependientes. Me gusta lo que el Señor le dice al apóstol Pablo, todavía era Saulo de Tarso en ese momento, cuando él va a Damasco precisamente a perseguir a los cristianos. El Señor Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? ¿Perseguía físicamente a Jesús? Si no lo conoció, digamos, no estuvo con él más que ese encuentro que lo ve en aquella visión, ¿verdad? En ese encuentro donde se le aparece, donde Pablo pierde la vista. ¿Ve? Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe por qué esa expresión? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si usted le hace el bien, si usted cuida a la iglesia, que somos parte todos de la iglesia, usted está cuidando el cuerpo de Cristo. Por eso que es delicado esto. Tenemos que aprender esto. Y tenemos que aprender que nosotros tenemos que tener nuestra vida de comunión, nuestra vida de congregación. Porque no es lo mismo, fíjese que no es lo mismo que usted diga, no, pero si yo leo la palabra en su casa, tenemos que leerla en nuestras casas. Si yo canto en nuestra casa, tenemos que leer en nuestras casas. Pero la experiencia de estar acá con los hermanos, la experiencia de un saludo, como yo le mencionaba hace algunos días a una hermana que me decía, no, ¿sabe? Cuando termina la reunión ya no alcanza ni a pedir la bendición. No me recuerdo si después de la palabra esta hermana tomaba sus cosas y se iba. Y ¿sabe? Que pueden haber situaciones de gente que efectivamente porque trabaja, porque el horario le apremia para el transporte, pero no siempre son todos los casos. Porque a veces en el saludo uno es ministrado,
En el saludo uno es bendecido o uno puede bendecir a otra persona. Hay un espacio de riqueza, de bendición espiritual cuando nos saludamos unos a otros. Recuerde que la Biblia también enseña y habla del saludo con ósculo santo. ¿Ve? Entonces, tenemos que considerar lo que dice la Escritura, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y fíjese que acá después señala, dice, sino exhortándonos, que quiere decir como animándonos unos a otros, obvio. Y dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, que acá el tiempo es limitado. El tiempo es corto. Eso es lo que está hablando cuando el día se acerca. Más todavía cuando vemos que el día se acerca. Dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando dejamos de congregarnos, ¿sabe? Cuando comienza a pasar el tiempo, se pone más difícil volver a congregarse. Hay gente que lleva tiempo planificando volver a congregarse y se le pasa el tiempo. No, pero este domingo o este sábado o X día, el día que se haga la reunión, voy a ir a la reunión. Y resulta que justo apareció alguien o surgió un imprevisto y no se pudo. Y se empieza a postergar, ¿ve? Entonces, recuerde usted que el hecho de congregarse es una instrucción bíblica. Tenemos que hacernos, tenemos que congregarnos. Nos hace bien juntarnos para adorar al Señor juntos, para tener este espacio de adoración, de exaltación al Señor Jesucristo que nos anima, nos motiva. ¿Cuántos testimonios hay? A uno mismo le ha ocurrido de a veces llegar a lo mejor en malas condiciones, de a veces a lo mejor haber ido a una reunión con pocos deseos, porque sabes, me está pasando esto y aquí y allá, mejor me quedo. No soy cero aporte. Menos voy a hacer aporte en la iglesia, piensa uno. Pero cuando usted viene acá, cuando usted va a congregarse, usted va a adorar a Jesucristo, usted va a exaltar al Dios que ha creado todas las cosas. Y me gusta lo que señala un pastor amigo cuando dice que venimos, dice él, a la casa del cambalache. Claro, porque cuántas veces no hemos llegado tristes, le traemos la tristeza al Señor y el Señor nos da alegría. ¿Cuántas veces, como yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando era niño, me acuerdo que tenía que atravesar casi la ciudad entera para poder llegar a la reunión, iba enfermo a la reunión y, ¿sabe? Crucé la reja de la iglesia del Señor, me sanó. La casa del cambalache, porque llegamos enfermos y el Señor, traemos la enfermedad y el Señor nos da salud. Traemos los problemas y el Señor nos da paz. No siempre nos da la solución en el momento, pero nos da la paz, la tranquilidad de saber esperar en el Señor que las cosas están bajo control. ¿Ve? Traemos nuestro pecado y el Señor nos da el perdón. Venimos a la casa del cambalache. Linda comparación, me gusta, porque soy una de las personas que a veces ha llegado a lo mejor desanimado, desanimada, pero luego de haber estado acá, ya sea aquí en este lugar o en otro lugar, pero luego de haber estado en la comunión con los hermanos, he sido ministrado por el Señor. Dios me ha hablado. Hay veces que Dios en su soberanía, no siempre a lo mejor uno recibió esa palabra que quería escuchar. Dios no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos, pero muchas veces ha sido el saludo de alguien o la palabra de bendición que Dios ha puesto de alguien en esa comunidad la que nos ha bendecido, la que nos ha fortalecido. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? Por eso que es bueno que usted, cuando viene acá, no piense solo en usted, piense en la bendición que usted también le puede dar a otro. Piense en la bendición que usted puede recibir también del que está al lado suyo. Y no siempre, como decimos, no siempre limitemos la bendición a lo económico, porque hay veces que están suplidas todas nuestras necesidades económicas, que lo que necesitamos es otra cosa. Alguien que nos mire, que nos sonría y que de corazón nos diga que Dios te bendiga. O que alguien nos diga, ¿sabes qué? Nos mire a la cara y nos diga, sabes, estoy orando por ti. Pero eso se vive generalmente en este espacio de el congregarnos, de estar acá, este espacio de crecimiento, este espacio de adoración, este espacio donde traemos nuestras cargas al Señor y el Señor nos da alivio. ¿Ve?
Por eso que es bueno que nos esforcemos. Por eso que es bueno que animemos también a otros a no dejar de congregarnos, porque es peligroso. Y dice la Biblia, sino exhortándonos, animándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Ve? Es importante que no hagamos caso omiso a la palabra del Señor, sino que pongamos atención a la palabra. Y le vuelvo a decir, no solamente venimos acá cuando estamos en las mejores condiciones, porque hay veces que queremos casi ya que el Señor nos lleve porque andamos allá arriba en las nubes prácticamente. Pero otras veces nos pasa como Elías. ¿Cuántas veces algunos de nosotros nos hemos sentido como Elías? Lo hablábamos con una persona en esta semana. Nos toca a veces enfrentar eso, de estar en la cueva. Nos toca a veces eso de estar ahí diciendo, Señor, para mí sería mejor la muerte que la vida. No soy mejor yo que mis padres. Algo así dijo Elías luego de haber vivido un momento glorioso. Eso es lo que le cuesta entender a uno. Un hombre que vio el obrar de Dios de forma poderosa. De alguien que dijo, acá no va a llover hasta que yo diga. Y fue y Dios lo sustentó 3 años y medio aproximadamente. Después volvió a llover. Desafió a los profetas de Baal. Vio caer fuego del cielo, imagínense. ¿Ah? Mientras estaban los profetas de Baal ahí haciéndose los cortes y él le daba frases irónicas, le decía, bueno, a lo mejor está durmiendo, griten más fuerte. ¿Ah? Sin embargo, después encontramos al profeta en una situación tan delicada, por decir así, tan bajoneado, tan deprimido. ¿Ve? Lo vemos en la cueva. Fíjese que yo he aprendido en el tiempo que llevo sirviendo al Señor que una de las estrategias del enemigo antes de hacer más daño a un cristiano o cristiana es aislarlo, lo aísla, porque en la comunidad de fe, ¿sabe? Estamos más protegidos. ¿Ah? En Chile por muchos años se acuñó una frase, especialmente en el periodo de la dictadura: el pueblo unido jamás será vencido. Si nosotros estamos unidos, y no solamente juntos, porque acá estamos en el mismo lugar, si nosotros estamos unidos, ¿sabe? El diablo no podrá contra ninguno de nosotros, porque estamos ahí, unidos. ¿Ve? Entonces, aísla a la persona, deja de congregarse. O si viene, oiga, se sienta por ahí en los últimos lugares y llega tarde o se va antes. La idea es evitar cualquier contacto con alguien, porque dice, no, yo voy a la iglesia por el Señor. Pero ¿sabe? La iglesia es parte de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo. Entonces usted no puede decir, no, a mí me importa Cristo, no me interesa su cuerpo. No, es un error. Tenemos que comprometernos, tenemos que ser parte, tenemos que trabajar para la obra del Señor. Y recuerde, no dejando de congregarnos. Usted hoy está acá, pero hay muchas personas que no están asistiendo actualmente a ninguna iglesia. Dejaron de hacerlo. Muchos de ellos a veces heridos, lastimados. Por distintas cosas han pasado años y se han alejado. Este es el tiempo de volver. Este es el tiempo de regresar. Este es el tiempo de volver a congregarse. Pedirle al Señor que nos ayude en eso que es el perdón, porque a veces son heridas que puede haber producido algún líder, algún hermano de la iglesia, no sé. Y eso produjo que alguien dijo, nunca más yo me voy a congregar, nunca más. Por lo menos en ese lugar no me congrego más. Gente herida, gente lastimada. ¿Sabía usted que en esta ciudad hay mucha gente que está en esa calidad, en esa situación? Quieren congregarse, pero a veces no quieren volver a lo que le tocó vivir. No quieren volver a la realidad que conocieron. ¿Ve? Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de congregarse. Como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sabemos que la venida del Señor está cercana. ¿Cuándo exactamente? Nosotros no lo sabemos. Jesús dijo, ni los ángeles del cielo conocen el día ni la hora, solo mi Padre. ¿Ve? Para terminar, las acciones. Acerquémonos con corazón sincero, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Padre, gracias por esta tu palabra, Dios. Ayúdanos a atesorarla y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a ella. Padre Santo, yo quisiera en esta hora darte gracias, Señor, por los que se han dado cita acá, por los que han venido, Señor, seguramente sacrificando un espacio familiar a algunos, un espacio de tiempo, quizás otros del descanso, pero aquí han venido a congregarse, como dice tu palabra, y ser parte de algunos que tienen esa costumbre. Padre, nos has dado y nos has regalado una semana de vida para hacer todas nuestras otras actividades, Señor. Tenemos que saber ser agradecidos y dedicarte también, Señor, de forma consagrada como este tiempo, un tiempo a la semana, Dios. Padre Santo, quisiera orar por quienes han dejado de congregarse. Tú, Señor, en tu infinita bondad y en tu amor has permitido, Señor, poder estar en contacto, Señor, con tanta gente en la ciudad, en los distritos, Señor, en el campo, hasta donde llegan las ondas de la radio. ¿Cuántos, Señor, dejaron de congregarse ya? ¿Y cuántos, Señor, solo tienen el recuerdo? Hay algunos, Señor, que se les ha pasado varios años de su vida esperando volver a congregarse y no lo han hecho. Señor, en esta hora quiero pedirte, por favor, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas, Señor, tocar aquellos corazones. Toca esos corazones, Padre Santo. Señor, con ese bálsamo de sanidad, Padre, que puedan perdonar si es que a lo mejor fueron productos, Señor, de alguien que no supo valorar su fe en el Señor. A lo mejor, Señor, fueron decepcionados, no lo sé. Tantas realidades, Señor, que hay, pero que no dejen de congregarse, Padre. Que vuelvan a congregarse más cuando vemos, Señor, la señal de los tiempos, que tu regreso es inminente, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Padre, gracias por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores más que oidores. En el nombre de Jesús. Amén y amén.